Un apellido, un equipo de fútbol, un banco, emisoras, alcaldías, supermercados y hasta Hollywood. La historia de los Char no es suerte, es poder heredado y construido. Allá por 1924, el primer Char en llegar a Colombia fue Nicolás Char Soslowy, un joven de origen sirio que llegó a nuestro país buscando oportunidades derivado de las dificultades del Medio Oriente de principios del siglo XX. Nicolás se establece primero en Cereté y Lórica en el departamento de Córdoba, zonas en donde muchos inmigrantes sirio-libaneses encontraban lugar para empezar de nuevo. Nicolás, de quien se conoce muy poca información, inició la dinastía Char con Ricardo Char Soslowy, quien según la historia se reconoce como familiar directo, hijo y primer descendiente del apellido sirio-libanés Char en nacer en Colombia. Allí, años después, Ricardo comenzó un negocio sencillo. Al principio compraba y vendía oro, telas y mercancía variada. Era el típico comerciante pequeño que hacía de todo, como muchos otros inmigrantes. En esa época eran muchos los inmigrantes sirio-libaneses en la región, por lo que Ricardo se casó con Erlinda Abdallah, también de origen libanés, y juntos tuvieron 7 hijos: Fuad, Habib, Farid, Simón, Ricardo, Mari y Miguel, quienes más tarde jugarían roles determinantes en negocios, política y desarrollo cultural de esta dinastía. Durante esos primeros años, la familia trabajó junta en pequeños comercios en Lórica y Cereté. Todo era muy básico: negocios sin capital, ventas al fiado, trabajo cotidiano para el día a día. Nada del carácter comerciante empresarial que veríamos después. Aunque se movían en el comercio, lograban intercambios económicos y suplían necesidades, todavía faltaba un paso decisivo: dejar esos pueblos y buscar un futuro más grande, más prometedor. Hacia principios de los años 50, toda la familia Char Abdallah, Ricardo, Erlinda y sus 7 hijos deciden trasladarse por completo a Barranquilla, pues Lórica y Cereté ya no ofrecían el crecimiento necesario para una familia tan grande. Tenían aspiraciones y mucha hambre de más. Barranquilla era distinta: puerto, comercio, oportunidades, inmigrantes, una ciudad ideal para expandirse. Una vez instalados, Ricardo Char Abdallah, el primer descendiente colombiano de los Char, hace una jugada clave: compra un pequeño establecimiento conocido como el Olímpico. Este local pertenecía a Rafael Cuello Manjarrés, un comerciante reconocido de San Juan del Cesar. El Olímpico era apenas una tienda de barrio con ventas de hilos, botones, abarrotes, medicamentos básicos y artículos de uso diario. Un de todito, una cacharrería, un humilde punto de partida de todo un imperio. En 1954 ocurre un evento que sacude profundamente a los Char de esa época. Ricardo, el hijo de Nicolás y quien había comprado el Olímpico, sufre un grave accidente de tránsito que le fractura ambas piernas, dejándolo completamente incapacitado durante un largo periodo. Para una familia cuyo único sustento era una pequeña tienda de barrio, esto seguramente fue devastador. Esto obligó al hijo mayor de Ricardo y nieto de Nicolás, Fuad Ricardo Char Abdallah, que tenía 17 años y estaba estudiando en la Escuela Naval de Cadetes de Cartagena, a tomar la decisión más difícil de su vida: abandonar su proyecto personal y el sueño de estudiar medicina para asumir la responsabilidad del negocio familiar. Fuad regresa a Barranquilla literalmente a salvar el sustento de su casa. Ese acto de responsabilidad se convertiría en el inicio del legado empresarial de una de las familias más controversiales de Colombia. Cuando Fuad llegó al Olímpico, encontró un negocio con cuentas por pagar y poca rotación. Su intuición de mente joven fue simple pero brillante: vender rápido y barato. El flujo empezó a mejorar, las deudas comenzaron a pagarse, la tienda creció y se convirtió en la primera tienda de la Olímpica en Barranquilla. Y en 1956, ya con su padre recuperado y apoyándolo, Fuad abre la primera droguería Olímpica. Ese paso marca el nacimiento de lo que después sería Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. Sin embargo, los Char no se quedaron en los supermercados. Con el crecimiento económico llegó algo más importante: visión. Entendieron que el verdadero poder no estaba en un solo negocio, sino en construir un sistema completo. Así nacieron los medios de comunicación con emisoras como Olímpica Estéreo, que conectaron a la familia con millones de personas todos los días.
De septiembre se siente que viene diciembre. El sector financiero con Serfinanza, que con el tiempo se convertiría en banco. El deporte con el Junior de Barranquilla, que no solo fue un equipo, sino un símbolo de identidad regional. Inmobiliarias, logística y publicidad cerrando el círculo empresarial. Pero este crecimiento tuvo rostro propio en la siguiente generación, especialmente en la rama de Faud Char, que no solo fue empresario, sino también senador y estratega político. De esta línea surgirían figuras clave: Alejandro Char, alcalde emblemático de Barranquilla; Arturo Char, senador de la República; Antonio Char, empresario y presidente del Junior. Aquí la familia Char no solo acumuló dinero, sino poder político, influencia social y control territorial. Pero no todos los caminos tomaron esa misma dirección. Mientras una parte de la familia se consolidaba en la empresa y la política, otra rama tomaba un rumbo completamente distinto. Entre los 7 hijos de Ricardo Char Soslowy también estuvo Simón Char, de quien desciende Laura Char. Laura Char sí alcanzó a construir una vida en Colombia. Fue reina del Carnaval de Barranquilla en 1989, una figura visible en su época que tuvo presencia social y profesional antes de emigrar. Su apellido ya resonaba no solo por la familia, sino por su propio recorrido. Más adelante, Laura junto a su esposo, José Dacret, también colombiano, decidieron emigrar a Estados Unidos. No se fueron para hacer política, no se fueron para manejar empresas, se fueron como muchas familias latinoamericanas con historia detrás, pero con la decisión de empezar una nueva etapa. Aunque esta rama de la familia se estableció en Estados Unidos, sus raíces siguieron siendo profundamente colombianas. Sus hijas crecieron entre 2 culturas, con una identidad marcada por el origen, el idioma hispano y la familia jocosa. De esa historia nace Sofía Dacret Char, conocida hoy por el mundo artístico como Sofía Carson. Aunque Sofía nació en Estados Unidos, su sangre, su apellido y su historia familiar son colombianos. Esta línea de los Char no heredó supermercados ni curules, pero sí algo igual de poderoso: disciplina, educación y ambición. Sofía se formó en ballet, música y actuación desde niña y abrió su propio camino en una industria de entretenimiento en la que es dificilísimo entrar y en donde el apellido no garantiza nada. De una tienda de barrio en Barranquilla a los escenarios del muy soñadísimo Hollywood. Y así, hacia la década de 2020, la familia Char es considerada una de las dinastías más poderosas de Colombia. Supertiendas y Droguerías Olímpica tiene cientos de puntos de venta en múltiples departamentos. La organización radial olímpica opera emisoras en todo el país y también internacionalmente. Serfinanza ha crecido como entidad financiera con proyección nacional. El Junior de Barranquilla es un club emblemático y símbolo del fútbol costeño, y todo esto partió de un inmigrante que llegó con poco más que voluntad y visión para trabajar duro. Sin embargo, ninguna historia de poder está libre de controversias y la de los Char no es la excepción. A lo largo de los años, esta familia ha sido señalada por la presunta dudosa procedencia de algunos de sus fondos, por alianzas políticas cuestionadas y por tener una influencia que para muchos resulta demasiado grande. Aún así, más allá de críticas o especulaciones, hay algo innegable. La familia Char construyó una red empresarial que transformó ciudades, impulsó industrias y marcó generaciones dentro y fuera de Colombia. Y hoy, eso que empezó como una pequeña tienda es un patrimonio empresarial estimado en 7,6 billones de pesos. Los Char colombianos no empezaron ricos, se hicieron ricos en poco menos de 70 años, generación tras generación, con trabajo, decisiones arriesgadas y una visión hambrienta de futuro. Desde un inmigrante sirio con una maleta en 1924 hasta supermercados, bancos, medios de comunicación, equipos de fútbol y una estrella de Disney en Hollywood. Exactamente 100 años después. Una historia que sigue escribiéndose para bien o para mal y que demuestra que en Colombia el poder no solo se hereda, también se construye. La pregunta para ti hoy es: si ellos transformaron una tienda de hilos en un imperio en 70 años, ¿qué estás construyendo tú con las herramientas que tienes hoy? Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Janie Aldana y espero verte en una nueva historia conmovedora.